Muy buenos días. Estamos entrevistando en el día de hoy a la profesora Laura Bernal Bermúdez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, con estudios sobre empresas y derechos humanos y la realización de un estudio empírico de caso en su doctorado en sociología de la Universidad de Oxford. También Laura es magíster en derechos humanos de London School of Economics. Entonces, Laura, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muy amable. Y empiezo entonces con la primera pregunta que tenemos para esta entrevista. ¿Cómo es tu trabajo en la perspectiva del tema de empresas y derechos humanos? ¿Y por qué entre todos los temas posibles decidiste especializarte en este tema? Bueno, Amanda, buenos días y muchísimas gracias a ti y al centro por la invitación. Pues mi trabajo los últimos 7 años se ha enfocado en el rol de las empresas en la violencia perpetrada en contextos de dictadura y conflicto, así como el papel que ha cumplido la justicia transicional en la rendición de cuentas de actores económicos. Entonces, he mirado con particular detalle el caso colombiano. Nosotros decidimos con Lee Payne de la Universidad de Oxford y Gabriel Pereira de la Universidad Nacional de Tucumán dedicarnos a investigar este tema por dos razones, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista académico y de las organizaciones de sociedad civil no existía un estudio sistemático de este fenómeno que nos permitiera entender el alcance y tampoco existía, digamos que un proceso de investigación que indagara sobre el rol de la justicia transicional en la rendición de cuentas en estos casos, ¿no? Entonces, digamos que ese era el primer objetivo, pero el segundo, más allá de esto, es porque nosotros creemos que mirar el pasado también nos permite entender un poco el presente. Entonces, entender esos legados de impunidad, esa falta de rendición de cuentas en el pasado, que en ocasiones ha permitido que los actores económicos continúen realizando pues actividades o comportamientos que terminan vulnerando o afectando los derechos humanos de las comunidades. Eso sí tiene una lectura histórica que hay que hacer, que es importante hacer, darle historia a esta, pues, estos casos que conocemos que son más contemporáneos de violación a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Laura. Definitivamente el marco histórico es fundamental para comprender justamente cuál es el papel de las empresas. En ese sentido, y teniendo en cuenta esa introducción que nos has hecho, ¿cuál crees tú que es el papel de las corporaciones y las grandes empresas en la región de América Latina y del Caribe, y en concreto en Colombia, para garantizar los derechos humanos de las comunidades donde ellas actúan? Bueno, pues esa es una pregunta muy gruesa, Amanda, porque yo pienso que en la región cada vez más las empresas están, uno, prestando servicios que son, digamos, muy cercanos a la garantía de los derechos y en esa medida tienen un rol muy importante. Entonces, la prestación, por ejemplo, del servicio de agua o la alimentación sana, ¿no? Incluso hoy en día todo el tema de la salud está en manos de las empresas, la garantía de derechos está ahí. Eh, pero también porque las empresas en la región están operando, no todas, pero las empresas están operando en regiones donde hay comunidades vulnerables, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, que tienen un vínculo muy cercano con su territorio, un derecho al territorio incluso, que termina siendo entonces sobreponiéndose un poco a la operación empresarial en esos mismos territorios. Entonces sí hay un rol muy importante en la región de estas empresas para garantizar pues, los derechos fundamentales de esas comunidades cercanas y distantes que se ven impactadas por la operación empresarial. En Colombia en particular, ¿cuáles ves tú que sean los desafíos actuales en materia de justicia transicional? El tema que has investigado tan profundamente con el profesor Pereira y la profesora Payne, para poder garantizar tres cosas. Uno, la rendición de cuentas. Dos, las reparaciones. Y en tercer lugar, las garantías de no repetición de violación de derechos humanos por parte de las empresas. En primer lugar, yo creo que la decisión de la Corte Constitucional de excluir a los terceros y entre ellos los actores económicos pues de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues fue un golpe duro. Y fue un golpe duro porque entonces dependemos absolutamente de la jurisdicción ordinaria y el trabajo de la Fiscalía en la investigación de estos casos y
pues históricamente las víctimas han encontrado muchos obstáculos para avanzar estos casos en la fiscalía. Entonces, digamos que ese es un obstáculo grande. El segundo obstáculo que yo veo es que no hay incentivos claros para participar en los ejercicios de verdad. Para los actores económicos esos incentivos no han sido claros. La Comisión de la Verdad, digamos, se encuentra con una comunidad empresarial que no confía en esos espacios de verdad, que duda de la capacidad de la Comisión de presentar una verdad compleja, completa y comprensiva pues, de todas las visiones del conflicto. Y pues realmente no le han visto, o sea, no le han visto ni el beneficio ni económico ni político, ¿no? De participar en estos espacios. Entonces yo sí pienso que eso ha sido un reto muy grande y pues ya se está acabando el tiempo de trabajo de la Comisión de la Verdad y ahí, pues ahí está. En tercer lugar, yo creo que la dependencia la dependencia en el sector privado para la construcción de paz a través de desarrollo en las regiones, pues es un reto grande. O sea, cómo tenemos esa visión hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo, cómo hacemos rendición de cuentas al mismo tiempo incentivando la inversión. Eso es un reto muy, muy grande que enfrenta Colombia y muchos otros países. Y por último, yo creo, Amanda, el tema de la continuidad de la violencia en los territorios, el despojo, el desplazamiento, la violencia contra líderes y lideresas, defensores y defensoras, pues evidentemente pone de presente, digamos, que hay ciertas dinámicas de violencia que continúan en los territorios en los que siguen operando las mismas empresas, ¿no? Entonces se desmovilizan los actores armados, pero las empresas siguen en los territorios en un contexto muy similar con otros actores armados. Entonces resulta bastante problemático. La región y el mundo tienen mucho que aprender de lo que estamos haciendo en Colombia porque pues realmente es la primera vez que mecanismos de justicia transicional tienen en su mandato la investigación de estos temas, independientemente de lo que haya sucedido con la JEP, pero estaba en el mandato y eso antes no existía. Gracias. Eso me contesta un poquito también la última pregunta de que Colombia es un referente en la materia, en el tema de justicia transicional también. Pero justamente nos lleva a una contradicción en términos políticos también de la vigencia simultánea en el país de los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y sobre todo lo que mencionaste al inicio, la situación que crea la Corte Constitucional al decir que la Jurisdicción Especial para la Paz no tendría competencia sobre las empresas, sino solamente sobre las partes en el conflicto armado, es decir, las guerrillas, las Fuerzas Armadas estatales, y eso, digamos, deja por fuera el componente económico. ¿Debería ser esta diligencia de vida corporativa obligatoria? ¿Y qué significa, qué implica en este país en donde están vigentes esos dos tipos de principios voluntarios? O sea, yo creo que la debida diligencia corporativa tiene que ser obligatoria y yo creo que tiene que ser obligatoria digamos, por tres grandes motivos. Entonces, primero, pues porque sí nos permite salir de esa idea de que la debida diligencia es solo para cierto tipo de empresas en cierto tipo de contextos, ¿no? Entonces esto en ocasiones se entiende que es para las grandes transnacionales, las grandes empresas, las empresas de ciertos sectores en particular, ¿no? Entonces las extractivas, pero entonces creo que volverla obligatoria, ¿no? Y regularla de forma efectiva puede cambiar eso y puede empezar a tener un impacto mayor, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo sí creo que el hecho de que sea obligatoria le da herramientas al Estado para hacer monitoreo y control. Y yo creo que eso implica para nosotros, pues digamos que algo muy importante en medio de la situación en la que estamos, porque eh, pues reconoce que hay una serie de riesgos mal manejados en el pasado, ¿no? Que terminaron en una serie de atrocidades que han ocurrido en este país y que eso se puede evitar, que eso se puede evitar y que eso se puede hacer diferente, ¿no? Y que este proceso es un proceso que ayuda a evitar riesgos, pero además administrarlos y manejarlos, identificarlos y reconocerlos, reconocer que existe el riesgo, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy importante. Yo pienso que significa que las empresas tienen que cambiar su forma, digamos, su estructura interna para tener unos mecanismos muy robustos para hacer ese seguimiento que tiene que ser constante,
con participación de las comunidades, ¿no? O sea, esto tiene que ser muchísimo más complejo de lo que está sucediendo en este momento para que no sea una herramienta que sea meramente formal, un proceso que se sigue, sino que realmente produzca cambios sustanciales al interior de las empresas y su operación. Muchísimas gracias, Laura. En realidad nos has contestado también de por qué la debida diligencia obligatoria y la rendición de cuentas pueden suponer no solo un avance en el tema de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, sino también en materia de estabilidad y de progreso económico, para lo cual nos has señalado que las empresas deben cambiar su modelo de intervención. Y has señalado anteriormente un elemento sobre el cual me gustaría terminar esta entrevista, y es cuando se vive la ambivalencia entre la necesidad de la rendición de cuentas por parte de las empresas por los hechos sucedidos durante el conflicto armado, que digo todavía existe el conflicto en el país, y al mismo tiempo las empresas participan, de acuerdo con la cláusula respectiva de los acuerdos de paz de 2016, participan en acciones como la de obras por impuestos, por ejemplo. ¿Cómo se daría o cómo podríamos salir de esa incertidumbre que genera esa dualidad de papeles que se le asignan o que se le atribuyen a las empresas? De un lado, la sociedad civil pidiendo justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, y del otro, el Estado presentando a las empresas como modelo de estabilidad y progreso económico. O sea, yo creo que no es, digamos, no es contradictorio, no es excluyente, ¿no? Creo que lo primero que uno tiene que entender es que el sector empresarial es un sector absolutamente heterogéneo. No puede uno tampoco hablar de la participación de todos, como tampoco uno puede hablar de una operación no sostenible de todos los participantes en esa comunidad, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo sí veo, e incluso en otros países en Latinoamérica, el ejercicio de rendición de cuentas ha servido un poco para las empresas también como un proceso de limpieza, depuración y realmente repensarse a sí mismas para poder participar en estos otros espacios en los que pueden aportar al desarrollo sostenible, al desarrollo respetuoso de las comunidades, al desarrollo calificado, digamos, no cualquier tipo de desarrollo, pero sí lo pueden hacer. Y el mensaje no es que la rendición de cuentas supone una satanización ni mucho menos de las empresas, ¿no? De hecho, entendemos que las empresas tienen un rol muy importante en la sociedad y que lo pueden hacer, pero lo pueden hacer bien, ¿no? Y surge este concepto de la debida diligencia que proporciona herramientas para hacerlo mejor. Entonces, yo sí pienso que la rendición de cuentas no puede ser vista, de hecho, como ese proceso de entender qué se hizo mal, qué pasó, qué salió mal, ¿no? Y cómo miramos hacia el futuro, pero difícilmente, y por eso ya hablaba al principio de la entrevista de esos legados de impunidad, puede hacer uno de esos cambios si no reconoce lo que salió mal en el pasado, ¿no? Entonces encontramos empresas que ve uno desde Nuremberg a Sudáfrica y a Latinoamérica con el mismo comportamiento porque todavía no hay un proceso de reflexión que genere los cambios de comportamiento. Y además porque como tú lo planteas en el libro, es muy importante que las empresas entiendan que una crítica y una necesidad de cambio no implica una cacería de brujas, ¿cierto? No implica una estigmatización. Y como bien lo ha señalado, hay diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de acciones de las empresas, y por lo tanto no podemos generalizar.